El canal del Congreso presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cámara Alta. Cuando el presidente de México y los legisladores toman el cargo por el cual fueron electos, se les impone el deber de dejar a un lado sus intereses personales para dedicarse únicamente al bienestar del pueblo. A cambio de esto, el propio pueblo brinda una protección a los representantes de la República a través de la figura del fuero. Hoy, este relato ha quedado en el pasado al suprimir que para muchos fue un privilegio que solo incentivaba a la corrupción. El fuero tiene origen en Inglaterra y proviene del concepto de inmunidad parlamentaria que surgió a finales del siglo XIV. En México ha estado presente desde 1812 a través de la Constitución de Cádiz y en casi todos los textos constitucionales. El fuero era una protección para la labor que se desempeñaba frente a tiranos y frente a monarcas que al legislar o proponer iniciativas los persiguieran y los asesinaran a los parlamentarios. En cuanto al fuero presidencial, una reforma del año de 1982 detalla que el presidente de la República durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Esta historia dio un giro importante cuando el mismo presidente de la República envió al Congreso una iniciativa de reforma para eliminar la figura del fuero presidencial, una promesa de campaña cuyo principal objetivo es que el titular del Poder Ejecutivo sea juzgado por traición a la patria, actos de corrupción, delitos electorales y cualquier otro delito por el que pueda ser enjuiciado un ciudadano común. Nunca en la historia de México se ha planteado constitucionalmente que el presidente de la República pueda ser juzgado por cualquier delito. ¿Cómo no va a ser un avance? Ahí está la modificación profunda. Si hoy aprobamos esta reforma, el efecto psicológico abarcará todo el medio político y la sociedad en general. La sociedad percibirá que ningún ciudadano, y menos aún el que ostenta el mandato supremo, está más allá de las leyes que protegen y amparan, pero también responsabilizan a cualquier mexicano. Lo que hoy estamos haciendo es ampliarle delitos al presidente por el que puede ser juzgado, pero definitivamente no le estamos quitando el fuero. El dictamen que modifica los artículos 108 y 111 de la Constitución mexicana fue aprobado por la Cámara de Diputados y en la Cámara Alta las y los senadores decidieron hacerle frente a cualquier atisbo de corrupción al sumarse a la iniciativa para que los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión, si lo merecieran, puedan ser imputados y juzgados sin posibilidad de refugiarse en el privilegio del fuero. La sociedad ya está cansada, por lo que debemos de ser tanto el presidente como los legisladores los que podamos ser sujetos de un proceso penal en caso de incurrir en un delito. El fuero para un legislador es expresarte aquí libremente y que nadie te persiga por la expresión de tus ideas. Entonces yo sí defiendo el fuero y se lo digo a los mexicanos. El fuero para defenderte a ti, mexicano. Es un asunto de principios, no de privilegios. Es un asunto de protección a la función, no de privilegios a lo que haces, ni una patente para que delincas. La Asamblea avaló el dictamen que elimina el fuero a legisladores con 102 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. A su vez, el fuero presidencial fue suprimido con 89 votos a favor y 23 en contra. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero de las y los legisladores.
La Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República tiene como propósito el análisis, la discusión y el dictamen de los asuntos relativos a la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y el Parlamento abierto. Todos ellos elementos fundamentales para la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho en México. Los ejes de trabajo de esta comisión giran en torno a empoderar el Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual significa protegerlo de cualquier interés partidista, recoger recomendaciones y resoluciones y darle a dicho sistema un lugar prominente en la vida pública. Implementación en todos los órdenes de gobierno de la cultura y práctica de la transparencia. Participación ciudadana, oxígeno puro de la vida democrática, y el gran reto es la construcción de instrumentos efectivos y formales de presencia e injerencia de la sociedad en los temas torales de la vida nacional. La Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana es presidida por el senador Juan Cepeda y la acompañan en la secretaría las senadoras Eunice Renata Romo Molina y Xochitl Gálvez Ruiz. Conoce al resto de los integrantes responsables de promover la participación y combatir la corrupción. Sin duda, en este año de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, la vida entera de la humanidad se ha trastocado en prácticamente todos sus aspectos, de tal forma que hoy casi todo lo hacemos a distancia. Escuela, trabajo, compras, reuniones familiares, conciertos, en fin. Hoy en día nuestra cotidianidad va y viene por la red. En este sentido, la Cámara Alta no es la excepción, y aunque la actividad que se realiza en este recinto legislativo es considerada esencial y por lo cual requiere la presencia física de los parlamentarios, en un hecho inaudito, senadoras y senadores celebraron ya sus primeras sesiones a distancia. Las plataformas ahora nos ayudarán para sacar nuestro trabajo en medio de esta contingencia. La emergencia sanitaria por COVID-19 hizo cambiar la forma en que las y los senadores hacen su trabajo, que es considerado una actividad esencial. El 11 de noviembre del 2020, en un hecho nunca antes visto, legisladores se conectaron de manera remota desde sus respectivas entidades federativas y comenzaron a celebrar sesiones ordinarias de manera virtual. Solicito a las senadoras y senadores mantengan sus micrófonos desactivados para el desahogo de asuntos de esta sesión. Mientras continúe la emergencia sanitaria decretada por el Consejo de Salubridad General, los legisladores solo se reunirán de manera presencial en la sede de Reforma el día que deban votar sobre algún tema legal o constitucional. En sesión virtual se discuten los temas, se ponen las propuestas de modificación, se llega a los consensos y a los acuerdos necesarios. Una vez que el dictamen esté acordado lo más posible, se viene a una votación únicamente, ya no hay discusión en comisiones, una votación. Al ser algo nuevo, las sesiones virtuales requieren coordinación y a veces algo de suerte con las conexiones y la tecnología. Complicadas, es muy difícil la tecnología, pues a veces quieres hablar y no tienes el uso de la voz o el micrófono no sirve o el acceso a internet de todos no es muy bueno y a veces se corta, o tú estás hablando y otro compañero sin querer abrió el micrófono y su perro está ladrando. Es complicado, claro. Ante la realidad es un paso que tenemos que dar, ya lo dimos, es que decidimos que no va a haber votaciones de manera digital. Yo estoy de acuerdo con las sesiones virtuales, creo que hay que avanzar en este tema, podemos ser mucho más productivos, nos faltan muchos dictámenes por sacar porque nunca hay tiempo. El día de la votación, cada senador en el recinto parlamentario seguirá el desarrollo de la sesión desde su oficina mediante una televisión. Únicamente entrará al salón de plenos para votar o exponer algún punto, de manera que haya máximo 50 personas en dicho salón. Creo que podríamos inclusive votar a través de estas sesiones dictámenes importantes. Realmente es más fácil hacer trampa aquí que hacerle trampa a la tecnología porque quedan grabadas las sesiones, das tu voto en persona con tu voz viva. Es muy difícil que alguien entre y diga
voto a favor, pues si tú no estás es imposible. Hasta ahora las votaciones deben ser presenciales para dar validez constitucional. Yo no soy de las que esté a favor de que se tengan votaciones en línea. Yo soy de las que creo que se le tiene que dar una formalidad al debido proceso, que además está sustentada en la Constitución, y que si no, tratándose temas tan importantes como los que se tratan aquí, si no se cuida el debido proceso, podemos terminar en un amparo o en una acción de inconstitucionalidad por no seguir el procedimiento. Se han agotado los asuntos de la agenda, señor presidente. Se levanta la sesión. Tras el fracaso del primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, se estableció un gobierno provisional que convocó a un Congreso Constituyente encargado del proyecto de Constitución. El Constituyente quedó integrado por dos grupos: el liberal federalista, entre quienes destacó Valentín Gómez Farías, Miguel Ramos Arizpe y Crescencio Rejón, y el conservador centralista, donde figuraba Fray Servando Teresa de Mier y don Carlos María de Bustamante. La Constitución de 1824 se conformó por 7 títulos y 171 artículos, y sus influencias se pueden rastrear tanto en la Constitución Liberal de Cádiz de 1812 como en la Carta Federal de los Estados Unidos, aprobada en Filadelfia en 1787. Como resultado de la Guerra de Independencia, en esta Carta Magna trascendieron los conceptos de soberanía nacional, derechos humanos, federalismo, división de poderes y democracia representativa. Entre los artículos más significativos de la Constitución de 1824 se encuentran los primeros 6, en los cuales se expresan conceptos relevantes como la Declaración de los Estados Unidos Mexicanos como país libre e independiente. Se establecen los alcances del territorio, se proclama una sola religión, se definen los estados de la República y se anuncia la división del supremo poder de la Federación para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. La primera Carta Magna de la República Mexicana fue promulgada el 4 de octubre de 1824 y publicada el 25 del mismo mes, bajo el título de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. No es la más joven, pero vaya que derrocha energía y alegría por donde pasa la senadora zacatecana Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Arquitecta de profesión, la senadora se ha revelado como constructora de acuerdos y diseñadora de agendas a fin de lograr eso que en un congreso suele complicarse: las coincidencias. Diputada local en 2 legislaturas del Congreso zacatecano, la hoy senadora decidió que al entregar su vida a la política era preciso aceitar la maquinaria con mejores conocimientos, así que decidió sumergirse en las leyes para poder hablar el mismo lenguaje de los abogados, ese que es tan socorrido en la tribuna, donde la elocuencia y la retórica se baten en duelo permanente. De vuelta a sus años de formación, destaca un rasgo de su biografía cuando a los 21 años y casi de rebote llegó a la Subdirección de Protección Civil y Bomberos de su estado natal, donde aprendió lo que significa apagar fuegos, tomar decisiones y ponerse de acuerdo para construir sociedad. En suma, ingresó a la política peldaño a peldaño hasta alcanzar la curul que hoy ostenta. En la Cámara Alta no es raro ver a la senadora Giovanna saltar de reunión en reunión, dada la carga de trabajo que se presenta entre la Junta de Coordinación Política y la media docena de comisiones en las que participa como integrante en sectores muy diversos como el turismo, la minería, las relaciones exteriores y el feminicidio de niñas y adolescentes. Eso sí, siempre derrochando sonrisas por donde pasa. Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, senadora de la República. A pesar de ser una de las especies más longevas de este planeta, con más de 450 millones de años de existencia, los tiburones hoy en día enfrentan la peor amenaza posible: la pesca ilegal. Una práctica humana que lleva a la muerte a más de 100 millones de escualos cada año, generando que varias especies hoy se encuentren en peligro de extinción.
La pesca es una de las actividades que más contribuye al desarrollo económico y a la soberanía alimentaria de la población. Sin embargo, cuando ésta se realiza de forma ilegal, se traduce en el principal problema de este sector. Por ello, en la Cámara Alta se plantea reformar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para infraccionar y penalizar la pesca ilegal de aletas de cualquier especie de tiburón, con multas que van de 80,000 hasta los 2 millones de pesos, tanto para embarcaciones pesqueras de matrícula y bandera mexicana como extranjera. La pesca ilegal ha jugado y juega un papel importante para que tengamos esos pésimos resultados, producto de años de ausencia de una política nacional pesquera y acuícola sólida y de la desatención de las autoridades. Actualmente, los tiburones son una especie objetivo de muchas pesquerías. Sus aletas se exportan a los mercados asiáticos para la elaboración de su tradicional sopa. El kilo de aleta de tiburón se vende en el mercado chino en alrededor de 15,000 pesos y un plato de sopa puede alcanzar más de 4,000 pesos. Quienes cometen este delito suelen atrapar a los tiburones, cortarles las aletas y devolverlos mutilados al mar, quedando incapacitados para nadar y causándoles una muerte cruel. El tiburón es una especie protegida por la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas y está en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como especie vulnerable. Gran parte de la sobreexplotación de los recursos pesqueros tiene su origen en la pesca ilegal, la cual constituye un problema gravísimo económicamente, ambiental, que es necesario detenerlo cuanto antes. Actualmente ya existe una norma que prohíbe la pesca ilegal. Sin embargo, las multas son mínimas, ya que van de 9,000 a 80,000 pesos. Con esta iniciativa presentada en el Senado, se busca eliminar esta práctica cruel e irresponsable que daña a una de las especies más fascinantes del mundo marino y que amenaza el equilibrio de los océanos. El chamaco era el apodo cariñoso que Plutarco Elías Calles le puso a su joven discípulo Lázaro, a quien conoció en Sonora en 1915, y quien a partir de entonces quedaría ligado a los ideales revolucionarios. Lázaro Cárdenas del Río nació el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan, Michoacán. A muy corta edad tuvo que convertirse en el sostén de su familia tras la muerte de su padre. Fue durante el gobierno del usurpador Victoriano Huerta cuando el joven Lázaro se unió a las fuerzas revolucionarias y tras 14 años de aprender el oficio de la guerra, logró el grado de general de división. A los 32 años el general se convirtió en gobernador de Michoacán, desde donde impulsó una incipiente reforma agraria, repartiendo tierras en forma seria y con un estilo muy paternal, rasgo que le valió el apelativo de Tata Lázaro. Tras el maximato, periodo en el cual Plutarco Elías Calles gobernó al país bajo la sombra de 3 presidentes que dominó a su antojo, el jefe máximo de la revolución decidió probar suerte con un cuarto títere. Sin embargo, el chamaco le salió respondón y ya como presidente de la República, Cárdenas mandó al exilio al jefe máximo. Así, Lázaro Cárdenas inauguró un nuevo gobierno y una larga época en la cual el único poder fue el poder del presidente. Cárdenas unificó a los obreros en una organización y creó la Confederación de Trabajadores de México. También continuó con su reforma agraria, pero ahora a nivel nacional. Al presidente Cárdenas también se le conoce como creador de instituciones. Fundó, entre otros, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Antropología y el Colegio de México. Sin embargo, algunas de las acciones más representativas de su gestión fueron la nacionalización de los ferrocarriles y la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938. Mención aparte merece el apoyo que el general Cárdenas brindó a miles de españoles republicanos perseguidos por el régimen franquista.
Toda una generación que a cambio de un refugio brindó a esta patria un nuevo semblante. No cabe duda que aquel chamaco fue fiel a sus ideales revolucionarios y al sueño de justicia social. Por ello se ganó el respeto y el cariño del pueblo entero y hoy su nombre se encuentra escrito con letras de oro en el muro de honor del Congreso de la Unión. Como sede de los poderes federales, la capital mexicana fue por más de 200 años el Distrito Federal. El 5 de febrero de 2016 se publicó en el Diario Oficial el acuerdo por el cual el DF pasó a denominarse Ciudad de México. Pues bien, ahora el Senado, tras revisar más de 200 iniciativas, decidió avalar una reforma para armonizar leyes con denominación oficial a Ciudad de México. Hace aproximadamente 7 siglos, el pueblo mexica legitimó su poderío a través de la fundación de su gran ciudad, México Tenochtitlán. Piedra sobre piedra, los conquistadores españoles impusieron sobre la antigua ciudad lacustre a la capital de la Nueva España. Tras la Guerra de Independencia quedó conformado el Distrito Federal en la primera acta constitutiva de la nación y desde entonces hasta hace apenas unos cuantos años, el DF se convirtió en Ciudad de México. A falta de un gentilicio adecuado, se impuso el chilango y con orgullo se asumió. Sin embargo, lo más grave fue la carencia de derechos políticos por la fragilidad del modelo de gobierno. En 2016 se logró concretar la reforma política de la capital, donde se le dijo adiós al DF y se le empezó a llamar Ciudad de México. Esta reforma modificó el nombre y el estatus de la capital del país. Cuenta con una constitución, un congreso local y las delegaciones se transformaron en alcaldías con autonomía presupuestal. En este 2020, la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado aprobó una reforma constitucional para armonizar la legislación reglamentaria y establecer oficialmente el cambio de la denominación Distrito Federal por Ciudad de México. Las materias del presente dictamen versan sobre cuestiones administrativas, penal, transparencia, fiscal, contable, civil, económica, comercio, telecomunicaciones, agraria, derechos humanos, derechos de autor, bancaria, religión, obras públicas, política, ciencia y tecnología, desarrollo social, entidades paraestatales, justicia y temas tributarios, y está enfocada en cambiar la referencia del Distrito Federal por la Ciudad de México. Entre los cambios más relevantes destacan actualización del Código Fiscal de la Federación para hacer referencia a la Ciudad de México en vez de Distrito Federal. Reformas a distintos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales para hacer referencia a la Ciudad de México. Modificaciones a diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otras. Ya mandamos un escrito a la mesa directiva que tuviera muy en cuenta que el tema de esta comisión somos zonas metropolitanas de movilidad y cuando se trate de eso, pues por supuesto la Ciudad de México como parte de una zona metropolitana pues también puede obviamente llegar a esta comisión, ¿no? Al final, con todas estas reformas, los capitalinos podrán acceder a los mismos derechos políticos y democráticos que el resto de los mexicanos. En esta, la muy noble y leal Ciudad de México. A nombre de todos los que hacemos posible Cámara Alta, agradezco que nos hayan acompañado a lo largo de esta edición y los invito a que nos acompañen en la próxima entrega de este programa. Comentarios, sugerencias y cualquier información, por favor, a través de los medios de contacto que aparecen justo ahora en pantalla.
Soy Paulina Usigli. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó